Muchas veces cuando los predicadores van a exponer un texto bíblico, lo primero que hacen es leer el texto. Es común que los predicadores digamos, abran sus Biblias y vamos a leer. Yo no puedo hacer eso esta tarde. No porque no voy a predicar de un texto bíblico, sino porque voy a leer y voy a predicar del Salmo 119. Seguramente muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que el Salmo 119 es el más extenso de todos los salmos. Es el capítulo más extenso de toda la Biblia. Está compuesto por 176 versículos, de los cuales al menos en 171 de ellos se habla de la Biblia. Se menciona o se hace referencia a las Sagradas Escrituras a través de una serie de términos sinónimos que se intercambian a lo largo de todo el poema. Este salmo posee la característica de que se trata de un acróstico alfabético. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso es algo que no se aprecia en nuestras versiones en español, pero en el original está compuesto por 22 estrofas de 8 líneas cada estrofa, y cada una de las 22 estrofas comienza con una letra del alfabeto hebreo. De hecho, cada línea de esa estrofa comienza con esa letra. Por ejemplo, Aleph, versículo 1 al 8, Bet, versículo 9 al 16, Gimel, versículo 17 al 24, y así sucesivamente. Esas son las letras del alfabeto hebreo. Por eso el salmo consta de 22 estrofas. Otra característica que se debe resaltar de este salmo es que se trata de un diálogo intensamente personal. Aparte de los primeros 3 versículos, en los que el salmista hace una declaración general a modo de introducción, el resto del salmo es una conversación entre el salmista y Dios. De hecho, es interesante notar que así como en este salmo se menciona las escrituras en casi cada versículo, así también los pronombres personales yo, tú, aparecen a razón de 4 veces por versículo, aunque no siempre de manera explícita. Así que no se trata de una enseñanza académica acerca de la Biblia. Tampoco es una exhortación al estudio y memorización de las Escrituras, aunque definitivamente el Salmo 119 nos estimula a estudiar, aprender, memorizar las Escrituras. En el Salmo 119 lo que en realidad está sucediendo es que el salmista está derramando su corazón delante de Dios, porque él sabe que ese Dios ha hablado y que ese Dios escucha y actúa. Como bien ha dicho alguien, este salmo es un grito de fe, la expresión de un creyente que está enfrentando las dificultades propias de vivir en un mundo caído, pero en vez de encerrarse en sí mismo, él acude a Dios en busca de guía, consuelo y protección. Por razones obvias, no podemos considerar este salmo en toda su extensión. Más bien, yo quiero concentrarme en 3 aspectos de la experiencia del salmista relacionadas con el dolor y la aflicción. Estamos estudiando sola escritura, ¿verdad? Bueno, el sermón de esta tarde lo hemos titulado La suficiencia de las Escrituras en tiempos de aflicción. La suficiencia de las Escrituras en tiempos de aflicción. Y veremos básicamente 3 cosas. En primer lugar, veremos cuáles son algunas de las aflicciones por las que el salmista estaba atravesando. En segundo lugar, veremos las peticiones que el salmista le hace a Dios en el contexto de esas aflicciones.
Y finalmente veremos las resoluciones que toma el salmista independientemente de sus aflicciones. Así que comencemos en primer lugar por las aflicciones del salmista. Muchas personas no relacionan de inmediato el Salmo 119 con el tema del sufrimiento, pero este es un asunto que el autor menciona en casi todas las estrofas del Salmo. Mis hermanos amados, aquí en Guayaquil nadie está exento del sufrimiento en este mundo. No importa si es rico o si es pobre, no importa si es creyente o incrédulo. Cristo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Tratar de evadir o de ignorar esta realidad, tarde o temprano, produce en nosotros mucha confusión y mucha turbación, porque las dificultades vendrán como quiera. Y cuando no reaccionamos apropiadamente a esa realidad, eso produce un impacto emocional en nosotros que puede poner en riesgo nuestra vida espiritual. Así de serio es. Si hay algo que un cristiano tiene que aprender es a sufrir. Los cristianos tenemos que aprender a sufrir bien. En el caso particular del salmista, llama la atención que el primer aspecto que él enfoca acerca del sufrimiento no son las dificultades que vienen de afuera, sino los peligros y conflictos que vienen de adentro. Este hombre conocía la tendencia pecaminosa de su corazón y por eso le pide continuamente a Dios que lo proteja de su pecado. Noten el versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Este hombre veía el pecado como una verdadera amenaza en su vida, porque él quería disfrutar de esa bienaventuranza de la que el mismo Salmo habla al principio. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Es esa bienaventuranza la que el pecado destruye, mis hermanos, y por la que el salmista pide protección a Dios. Señor, yo sé que mi felicidad depende enteramente de mantenerme apegado a ti, de andar en tus caminos, de obedecer tus mandamientos. Pero precisamente por eso, Señor, yo me siento atemorizado, porque yo conozco la tendencia natural de mi corazón hacia el pecado. Cuídame, Señor, protégeme, Señor. No dejes que me desvíe de tus caminos. Mis hermanos, el pecado es una amenaza real en nuestras vidas. El más grande de nuestros problemas y el más grave de nuestros peligros. El otro día hablaba con un hermano que está pasando por una gran aflicción y yo quise tener un tiempo de reflexión con él y le pedí que fuera conmigo a Lamentaciones capítulo 3. Cuando el profeta Jeremías escribió Lamentaciones, estaba pasando por una gran aflicción. Y hermanos, este capítulo es duro. Me gustaría oír a uno de estos grandes evangelistas de la prosperidad predicando de Lamentaciones capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Saben quién lo llevó? Dios. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí. Así se sentía Jeremías.
y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Señor, tú me has hecho pasar por un trago amargo de aflicción, y para colmo de males, cuando te oro a ti no me escuchas. ¿Te has sentido así alguna vez? Cercó mi camino con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Jeremías le está diciendo: Señor, yo voy a abrir mi corazón delante. Tiro al blanco conmigo. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Y así sigue el salmista, el Jeremías, hasta que llega al versículo 19. Y le dice: Señor, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de mi hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Escuchen en lo que Jeremías va a pensar ahora. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Y aquí es donde yo quería llevarlos, mis hermanos, después de haber leído todo esto. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Jeremías llegó a entender que al final de cuentas lo que él merecía era peor que eso. Él está diciendo: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Mis hermanos, esto es algo que nunca podrá ser enfatizado demasiado, sobre todo en una época como la nuestra, en que cada vez más personas padecen de sordera moral. Los individuos son cada vez más incapaces de distinguir lo bueno de lo malo, y eso puede afectar aún a los creyentes si nos descuidamos. Decía un filósofo del pasado, Aristóteles, citado ya aquí por nuestro hermano Eddie, que el problema del hombre es similar al de los peces en el agua. ¿Saben cuál es el problema de los peces en el agua? Que ellos no saben que están mojados. Y nosotros podemos estar tan empapados en la cultura en que nos ha tocado vivir, que ya veamos como normal cosas que no son normales. Y estemos sin darnos cuenta coqueteando con pecados con los cuales no deberíamos estar coqueteando. Pero esa es la cultura. Nos sentimos como un pez en su pecera. Mis hermanos, podemos estar tan acostumbrados al océano de pecado que hay a nuestro alrededor, que sin darnos cuenta siquiera podemos estar apropiándonos de ideas y de estilos de vida que son contrarios a la voluntad de Dios.
Y tal parece que el escritor del Salmo 119 sabía eso, y por eso le pide continuamente a Dios que lo libre de engañarse a sí mismo. Él sabía que el pecado daña, corrompe, distorsiona el pensamiento, endurece el corazón, y sobre todas las cosas el pecado nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Así que cuando él veía las dificultades alrededor, él recordaba algo: Señor, mi mayor dificultad es mi pecado. Mi hermano querido, mi hermana querida, tu mayor dificultad no es un problema de salud, tu mayor dificultad no es un problema económico, tu mayor dificultad, hermana, no es que tú tienes un esposo inconverso, tu mayor dificultad no es que tengas hijos que no sean creyentes. Todo eso es difícil a veces de sobrellevar, pero el gran problema que tú y yo tenemos reside en nuestro propio corazón, porque todavía no hemos sido glorificados y el pecado todavía mora en nosotros, y no como un volcán desactivado. Es un enemigo real con el cual tenemos que luchar todo el tiempo. Pero ese no era el único problema del salmista. El salmista también estaba lidiando con las dificultades propias de vivir en un mundo como el nuestro, maldito por el pecado. Los creyentes se enferman, lo mismo que el incrédulo. Nuestro querido hermano Otto sabe eso ahora mismo por experiencia personal. Y muchas veces tienen que padecer el maltrato de un mundo pecador que descarga su aborrecimiento hacia Dios en contra de su pueblo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El odio de Saulo era contra Jesús. ¿Y contra quién lo descargaba? Contra la iglesia. Eso es algo que el autor del Salmo 119 conocía muy bien. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 39. Quita de mí el oprobio que he temido. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad, pero sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Este hombre tenía problemas. Mis hermanos, esa es la realidad del creyente en este mundo caído. Problemas adentro y problemas afuera. Ahora bien, ¿qué hace el salmista ante la realidad de todos esos peligros que lo cercaban? Algo que es totalmente contrario a la inclinación natural del corazón humano. En vez de retraerse y encerrarse en sí mismo, que es lo que muchas veces suele suceder con las personas que están afligidas, ¿verdad? ¿Han visto eso? Personas que están encerradas en sí mismas porque no quieren ser dañadas, porque tienen temor a cómo las personas los van a tratar. En vez de hacer eso, este hombre busca intensamente la ayuda de Dios. Y eso nos lleva al segundo aspecto que quiero resaltar de este salmo: las peticiones del salmista. ¿Qué pedía el salmista a Dios en medio de todas estas aflicciones que hemos descrito ya? En el Salmo 119, y yo me encargué de contarlas una por una. Cuando hice este estudio del Salmo 119, que fue de mucha bendición para mi vida personal, el salmista trae delante de Dios 90 peticiones. 90 peticiones. Algunas de las cuales muy similares a la que cualquiera de nosotros habría hecho de haber estado en su lugar. Líbrame, sálvame, defiende mi causa, consuélame, no permitas que el enemigo me oprima. El salmista está pidiéndole eso a Dios. Sin embargo, cuando estudié este salmo para mi propio beneficio, y de ahí salió este estudio,
Me llamó poderosamente la atención que el foco principal de las peticiones del salmista era que Dios lo mantuviera fiel a su palabra en medio de las circunstancias por las que él estaba atravesando. Versículo 10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12, enséñame tus estatutos. Versículo 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y no olviden, este hombre está en aflicción, no olviden eso, porque si olvidan eso vamos a ver estos versículos aislados y vamos a perder el contexto general de este salmo. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 19, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 26, enséñame tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Y así podemos seguir a través de todo el salmo, petición tras petición. Este hombre conocía las escrituras y seguramente podía recitar grandes porciones de memoria. De hecho, hermanos, ¿saben por qué este salmo es un acróstico alfabético? Para ayudar a la memorización de los hebreos. Para los hebreos era fácil memorizar, bueno, fácil no, pero era más fácil memorizar el Salmo 119 cuando recordaba, bueno, todas las primeras líneas comienzan con Aleph. Todas las líneas del versículo 9 en adelante comienzan con Bet, Gimel, y así todas las letras del alfabeto. Así que este salmo se escribió para memorizarse. Vamos a ver cuando yo regrese el año que viene cuántos lo hicieron. Sí, regreso, ¿verdad? Pero a pesar de que este hombre conocía las escrituras y podía recitar las escrituras, él sabía, y este es el punto clave aquí, él sabía que sin la ayuda de Dios, él no podría entender la palabra de Dios en todas sus implicaciones y mucho menos obedecerlas en tiempos de aflicción. Mis hermanos, este salmista sabía. Y digo este salmista porque no sabemos quién escribió el Salmo 119. Algunos estudiosos creen que fue Esdras. Pero el salmista sabía que cuando estamos en problemas somos vulnerables a tomar malas decisiones, a cambiar la verdad de Dios por la mentira, a tomarnos pena de nosotros mismos y llevarnos a convencer de que en la situación particular en que nosotros nos encontramos, no podemos llevar al pie de la letra todo lo que la Biblia dice. ¿O eso me pasa solo a mí? Hay personas que cuando están en aflicción y uno le dice, hermano, mire, estas decisiones que tú estás tomando no son buenas. Y encima de eso quieres cargarme para que obedezca a la Biblia. Sí, porque yo quiero que te vaya bien. Uno como que en medio de la aflicción, a veces uno cree que debe tomar vacaciones del cristianismo por un tiempito. Uno como que se coge pena. Eso es lo que motiva las peticiones del salmista. Señor, yo conozco tu palabra, yo sé lo que pides de mí en medio de este conflicto en que estoy metido, pero sé también que mi corazón engañoso tratará de llevarme por otro camino, de convencerme de que tome por un atajo, en vez de hacer lo que tú me ordenas que haga. Hay una lucha en nuestro corazón para hacer las cosas a la manera de Dios o según la sabiduría del mundo. Hace unos meses estaba con una querida hermana de nuestra iglesia y ella tiene un esposo inconverso y ella fue a mi oficina acongojada, un problema que tuvo con el esposo, y yo le preguntaba, ¿y tú qué hiciste? Ella fue muy sincera y me dijo, mire pastor, cuando mi esposo comenzó a molestarme y en medio de la conversación me dijo esto y esto, ¿sabe lo que yo hice? Le di un golpe a la mesa y le dije una mala palabra. ¿Y sabe qué, pastor? Se puso mansito. Yo le dije, o sea,
que te funcionó el pecado. ¿Te funcionó? Lo amansaste la fiera. Yo le dije, mi hermana, ¿tú no te estás dando cuenta de lo que el diablo está haciendo contigo? Dime una cosa, ¿qué es lo que tu esposo necesita? Más que cualquier cosa, venir al Señor en arrepentimiento y fe. Ajá, y esa actitud tuya lo está ayudando a venir al Señor en arrepentimiento y fe. Pero lo grande es que ella estaba justificándose de lo que hizo por la forma como el esposo estaba actuando. Mis hermanos, cuando estamos en medio de la lucha, no basta con saber lo que es bueno y recto delante de Dios. Debemos suplicarle a Dios que nos conceda la gracia que necesitamos para hacer su voluntad. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Ven el punto? Señor, yo conozco mi corazón. Yo no quiero que en esta circunstancia el pecado se enseñoree de mí. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En medio de la aflicción. Y aquí no tenemos ningún otro ejemplo al que podamos mirar que sea superior al de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 15:10, el Señor le dice a sus discípulos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en el capítulo 17 que ya Otto predicó, dice: yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no olviden, mis hermanos, ni por un momento, que el punto focal de esa obra que el Padre le había dado al Hijo consistía en su muerte en la cruz. Fue por obediencia al Padre que Cristo fue a la cruz. Y yo no estoy diciendo con eso que Él fue obligado a ir a la cruz en contra de su voluntad. No, Él fue voluntariamente. Pero fue por obediencia que Él sometió como hombre su instinto de conservación. Ustedes sabían, ¿verdad?, que Jesús tenía instinto de conservación. El otro día algo golpeó mi mano y me dolió tanto. Y yo pensé, wow, al Señor lo llevaron a la cruz y le traspasaron un clavo aquí y aquí. Voluntariamente Él escogió eso. Y el Señor decidió someter eso para llevar a cabo la obra redentora que el Padre le había encomendado hacer y que Él aceptó voluntariamente. Fue con esa conciencia que el Señor oró en el huerto de Getsemaní: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, hay un misterio aquí en el huerto de Getsemaní que nuestra mente finita no puede entender de este lado de la eternidad, pero el Espíritu Santo inspiró a 3 de los 4 evangelistas a dejar registrada esa oración en el Nuevo Testamento para que supiéramos que en medio de su agonía Jesús estuvo dispuesto a someter su voluntad humana a la voluntad de su Padre, aunque eso implicara tomar esa copa hasta la última gota. Pasa de mí esta copa, Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la voluntad del Padre fue: hijo mío, no puedes pasar por alto esa copa, te la tienes que tomar entera. ¿Saben lo que había en esa copa? Toda la ira de un Dios justo contra los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar. Léase: tus pecados y mis pecados. Estaba en un curso hace unos meses
un curso de cómo enseñar la Biblia en un contexto particular. El punto es que la persona que estaba enseñando el curso, al principio de la clase, no sabíamos de qué era la clase, dijo: yo quiero que hagamos algo aquí por un momento. Yo quiero que ustedes escriban en un papel el pecado más vergonzoso que ustedes recuerdan haber cometido contra Dios. Dice: no se preocupen, nadie lo va a leer. Y de hecho, hasta si quieren, pónganlo en clave, para que si acaso el papelito se extravía, además de que nadie sabe quién escribió qué. Y todos pusimos allí el pecado más vergonzoso que recordáramos haber cometido contra Dios en toda nuestra vida. Ahora yo quiero que pongan esos pecados que ustedes escribieron allí en este vaso. Y pasó el vaso y todos pusimos el papelito. Dejamos ahí el vaso a un lado y comenzó la clase. La clase era sobre la crucifixión del Señor. Y hermano, cuando llegó al punto en que esa persona dijo: bien, ¿ustedes recuerdan el vaso del principio? Eso fue lo que Jesús se tomó. Ese vaso. Jesús en la cruz le dijo al Padre: Padre, castígame como si yo fuera un adúltero, un mentiroso, un fornicario, un pedófilo, un adicto a la pornografía. Castígame a mí, Señor, porque yo quiero salvar a aquellos que tú escogiste y que han cometido todos esos pecados. Yo quiero que tú me castigues a mí, Señor, para que ellos puedan ser librados. ¿Quién entiende tanto amor? Ahora, lo que yo quiero resaltar aquí es que Jesús estuvo dispuesto a tomarse esa copa, no solo por amor a nosotros, y lo hizo por amor a nosotros, pero lo hizo por obediencia al Padre. Y es a eso que se refiere Pablo cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, eso ya no fue suficiente humillación, sino que siguió humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. He ahí lo que implicó la obediencia perfecta de Jesús. Él nunca pecó, siempre estuvo dispuesto a hacer lo que su Padre quería que él hiciera, aunque eso le costara el terrible sufrimiento del Calvario. Y es ese espíritu el que el salmista le está pidiendo a Dios en oración que le conceda. Señor, ayúdame a ser obediente aun cuando la obediencia me cueste. Hace unas semanas yo sabía en mi interior que yo tenía que tener una conversación con alguien, y sabía o sospechaba que esa conversación iba a ser muy dolorosa para mí. Y le dije a mi esposa: mi amor, ora por mí. Yo sé que yo tengo que tener esta conversación, pero honestamente no la quiero, no la quiero. Yo no quiero tener esta conversación. Yo tengo la sospecha de que esta conversación con esta persona va a traspasar mi alma como una espada. Yo no quiero ir a esa reunión. Y qué lucha, hermanos, qué lucha. Finalmente oramos y le pedimos al Señor que me ayudara. Y ¿saben qué? Después no resultó lo que yo creía que iba a resultar. Pero ese no es el punto. El punto es
que siempre es mejor hacer la voluntad de Dios, aunque te duela. Siempre es mejor. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos algunas de las aflicciones del salmista, lo que el salmista le ora a Dios en medio de sus aflicciones, pero eso no fue todo lo que el salmista hizo. El salmista tomó algunas resoluciones. El Salmo 119 está lleno de resoluciones que el salmista ha tomado en dependencia de Dios y delante de Dios. Versículo 8, tus estatutos guardaré. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 16, no me olvidaré de tus palabras. ¿Oyeron eso? En medio de la aflicción, Señor, yo he resuelto algo. No me olvidaré de tus palabras. Versículo 30, escogí el camino de la verdad. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Y recuerden que la palabra juicio en ese contexto no está hablando del veredicto de Dios sobre los pecadores. Está hablando de las opiniones de Dios, del juicio que Dios hace sobre ciertas cosas. Hermanos, muchas veces nosotros ponemos a un lado las opiniones de Dios. Déjenme ponerles un ejemplo muy común con el que yo como pastor tengo que lidiar constantemente. Problemas entre hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿No es verdad que muchas veces nosotros traemos los problemas que tenemos con otras personas como si tuviéramos lucha contra sangre y carne? Estamos peleando contra el hermano, cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, no te dejes engañar. Tú no te das cuenta que el diablo está detrás de esto. Y que cuando tú sacas actitudes negativas contra un hermano y pecas contra ese hermano y llenas de amargura tu corazón contra ese hermano, estás haciendo exactamente lo que el diablo quiere que tú hagas. Que tu lucha no es contra sangre y carne. Yo creo que muchos de los problemas que pasan en las iglesias se resolverían si los hermanos, en vez de pelear entre sí, pelearan contra el diablo. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Wow, qué resolución. En otras palabras, él está diciendo, mira Señor, cualquiera que sea mi circunstancia, yo me someteré a tu autoridad por encima de la inclinación natural de mi corazón. Yo he resuelto eso. Y yo sé que yo no puedo cumplir esa resolución por mí mismo. Por eso todas las peticiones, recuerden las peticiones que el salmista hizo. Ayúdame a obedecer, enséñame tus estatutos, inclina mi corazón. Él no está confiando en que yo soy un machito y yo voy a hacer todo esto. No, 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 él no está confiando en él. Él está confiando en el Señor. Déjenme poner otro ejemplo. ¿Saben cuántas veces ocurren problemas en la iglesia? Porque las personas comienzan a interpretar las motivaciones del corazón del otro. Llegaste a la iglesia un domingo, un hermano te pasó por al lado y no te saludó. Dice, qué raro. Viene el otro domingo, el hermano te pasa otra vez por al lado y otra vez no te saludó. Ya tú comienzas a pensar, aquí está pasando algo. ¿Qué será lo que este hermano tiene contra mí? Tercer domingo, el hermano te pasa por al lado y no te saludó. Ya tú estás seguro. Dice, ya yo sé, porque vas a encontrar una historia. Ya yo sé por qué que el hermano, eso fue el otro día que me pidió un favor, yo no se lo pude hacer y es tan bárbaro que ahora no me quiere saludar. Pregunta, ¿tú sabes por qué el hermano no te está saludando? No.
No, tú tienes sospecha, pero tú no sabes lo que te está saludando. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Primero Corintios capítulo 4 versículo 5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Oíste bien, mi amado hermano, mi amada hermana? Pablo no está diciendo que no juzguemos nada, porque nosotros tenemos, por ejemplo, que amonestarnos unos a otros. Antes de yo amonestar a alguien, tengo que juzgar su conducta como pecaminosa. Pero lo que Pablo está diciendo es, no juzgues la intención del corazón, porque la intención del corazón solo la conoce Dios. Lo único que tú sabes es que van 3 domingos que el hermano te pasa por al lado y no te saluda. ¿Qué debes hacer? Ir donde el hermano y decirle: mi hermano, excúsame, ¿tú tienes algún problema conmigo? ¿Y por qué? Bueno, porque van 3 domingos que me pasas por al lado y no me saludas. Ay, no, mi hermano, es que yo soy increíblemente distraído. ¿Saben lo que hacen muchos creyentes? Él cree que yo soy bobo. Di que distraído. Hazme ahora el cuento de la Caperucita. No, espérate. La Biblia dice que el amor todo lo cree. Es ahí donde la palabra de Dios tiene que gobernarnos. Hermano, que la Biblia dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Aunque honestamente lo que más me sorprende de ese versículo es cómo termina. Porque yo esperaría que el texto terminara diciendo algo como esto: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su buena reprimenda de parte del Señor. Pero eso no es lo que el texto dice. Dice: y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que cuando Dios revele las intenciones de mi corazón, Él va a alabarme. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque Dios es bueno. Y cuando Dios ve a sus hijos haciendo un esfuerzo por obedecerlo en cosas que nadie ve, Él sí las ve. Y cuando nosotros lleguemos a su presencia, ustedes han visto esas personas que su niño de 3 años hace un dibujito de un circulito con un palito y otro palito y otro palito y dice: mira, papi, ese eres tú. Y el papá, muy orondo, muy orgulloso, toma el dibujito del niño y lo pone con un imán en la tapa de la nevera, como si fuera un Picasso o un Rembrandt. Miren, hermanos, yo no quiero ser irreverente con lo que voy a decir ahora. Líbreme Dios de ser irreverente. Pero cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender cuando veamos en la nevera de Dios muchos de nuestros disparates que hicimos por Él, haciendo un esfuerzo tremendo, y fue un disparate para Él porque Él es perfecto. Pero Él vio tu esfuerzo, Él vio tu intención, Él vio tu motivación y te dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, hijo mío, ven. Yo vi cuando tú quitaste los ojos, cuando esa mujer estaba mal vestida y tú no quisiste pecar contra mí. Nadie lo vio, hijo mío, pero yo lo vi. Yo vi, hija mía, cuando tú cerraste la boca delante de tu marido y quería decirle 3 cosas. Pero no lo hiciste. Yo lo vi, hija mía. Yo lo vi. Ven, buena sierva. Aquí está tu dibujito en la nevera. Versículo 57. He dicho que guardaré tu palabra.
Versículo 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Miren, cuando alguien nos calumnia, ¿saben cuál es el impulso natural del corazón? Él está hablando y yo también voy a hablar. No. El salmista había tomado la determinación de obedecer la palabra de Dios y no apartarse del camino de la obediencia, aunque él sabía que lo estaban calumniando. Eso es duro. No, Señor, yo no voy a devolver mal por mal. Que sigan hablando todo lo que quieran. Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Oyeron eso? Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Mis hermanos, todas estas resoluciones están sustentadas en la convicción de que Dios es infinitamente sabio, de que Él es veraz y que Él desea nuestro bien en medio de cualquier circunstancia. Mi amado hermano, mi amada hermana, no nos irá mejor echando a un lado la palabra de Dios, no nos irá mejor. Y haciendo lo que a nosotros nos parezca más lógico. No olviden que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. De manera que cuando Dios nos prohíbe algo o nos ordena hacer algo, es para protegernos. Es para poder darnos esa vida abundante. Así que ante cualquier sugerencia de nuestro corazón o cualquier filosofía del mundo que sea contraria a la verdad revelada de Dios en su palabra, nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Fue esa convicción la que guió al salmista y por eso pidió lo que pidió y por eso determinó lo que determinó. Señor, tú sabes cómo son las cosas. Yo voy a hacerte caso a ti. Alguien preguntó en el tiempo de preguntas y respuestas algunas implicaciones de sola escritura. Esta es una de ellas. En medio de la aflicción, en medio de la turbación, en medio del dolor, en medio de los ataques, no eches a un lado la palabra de Dios. Algunas preguntas a modo de aplicación y de autoevaluación. En primer lugar, ¿tú conoces la palabra de Dios? ¿Se puede decir de ti que estás adquiriendo un conocimiento creciente de esa palabra porque te estás aplicando al estudio de la palabra de Dios con las capacidades que el Señor te ha dado? ¿Saben por qué el salmista pudo apelar a Dios y a sus promesas? Porque él conocía lo que Dios había revelado. Él sabía lo que Dios había mandado. Él conocía la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿se puede decir lo mismo de ti? Mira, mi hermano, Dios no obra en el corazón de un creyente en el vacío. Él no puede traer a tu mente promesas y mandamientos que tú nunca has leído en la Biblia y que tú no conoces. En segundo lugar, mi hermano, ¿qué tanto tú aprecias la palabra de Dios a la luz de que todo lo que hay en ella es verdad? De que la Biblia es la revelación infalible de un Dios infinitamente sabio que nos ama y busca nuestro bien. Por una circunstancia en particular, yo tuve que vivir por casi un año en Guatemala, cuando tenía 18 años.
Y había una hermana con la que yo tenía un ministerio muy especial. Hoy es mi esposa. Y un discipulado. El asunto es que los correos no eran como ahora. Oigan, nosotros vivimos una época rara. Usted manda un correo electrónico y si la persona no le responde en los próximos 5 minutos, usted se desespera. O un WhatsApp. Las cartas llegaban cada 15 o 20 días. O sea que eran 15 o 20 días de ida y luego la respuesta 15 o 20 días más. Mire, yo me emocionaba tanto cada vez que yo veía un sobre con esa letra allá afuera en el remitente, que a veces hasta náusea me daba. Ahora, cuando yo recibí esa carta, para mí era un tesoro. Era un tesoro. Era la carta de esta persona que todavía ni siquiera novia mía era simplemente un interés que había en mi corazón, no revelado. La Biblia es la carta de Dios. Dios diciendo, hijo mío, mira, aquí está mi palabra, mi palabra para ti. Algunas personas pueden ver todo lo que el salmista dice en este salmo y decir, wow, pero ese individuo tenía bibliolatría. Idolatraba la Biblia. No. La razón por la que el salmista amaba la Biblia es porque él amaba al Dios que se revela en la Biblia. Él no adoraba las páginas y letras de este libro. Él adoraba al Dios que se revela en ese libro. Por eso él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él no amaba la ley en sentido general. No era ley que él amaba. Yo amo mandamientos. No, yo no amo mandamientos. Yo amo sus mandamientos. Escuchen lo que el salmista dice rápidamente, ya con esto concluyo. Y pregúntate, mi hermano, ¿puedo yo decir eso de mí mismo y mi amor por la Biblia? Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad o mi deleite. Versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Versículo 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Y créame, yo pudiera seguir versículo tras versículo tras versículo. Y finalmente, ¿es la Biblia tu consuelo y tu guía en tiempos de aflicción? ¿Es la Biblia tu consuelo y tu guía en tiempos de aflicción? Mis hermanos, nosotros tenemos un tesoro incomparable, de incalculable valor, al tener en nuestras manos la palabra de Dios. Ella es el instrumento por medio del cual conocemos a Dios, por medio del cual tenemos relación íntima con Jesús. Es la palabra a la cual podemos echar mano para luchar eficazmente contra nuestros pecados, para recibir consuelo en medio de la aflicción y para ser guiado por Dios en medio de situaciones confusas. Todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. Oh, que el Señor nos conceda enraizar nuestras vidas en su verdad revelada y apropiarnos de la bienaventuranza con la que comienza este salmo.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan.